Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Ya este es el último lunes de agosto, estamos a punto, este miércoles concluimos el mes número 8 de este año. Quedan solamente 4 meses ya para terminar el 2022. Conversamos hoy con el maestro Urias Ramos, él es docente investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAN. Managua tiene una experiencia de 30 años trabajando como educador, como maestro, y tiene un máster en historia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado el día de hoy, ¿verdad? Sí, hablemos de educación en Nicaragua. Me parece que hemos venido trabajando, de alguna manera el país ha venido avanzando en los temas educativos que son varios y tienen cada vez mayores retos a los que se suman antiguos retos que estamos trabajando para poder alcanzar. A ver, en 1980, tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, inicia la Cruzada Nacional de Alfabetización, un hito que no tiene igual en todo el mundo. A ver, Cuba en los años 60 había alfabetizado. Durante 2 años, si no me equivoco, maestros, es decir, gente que trabajaba como educador o que se estaba preparando como educador, fue a alfabetizar, y en 2 años se alfabetizó en Cuba. Aquí el chiste de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización es que fue un movimiento popular que contó principalmente con los jóvenes como uno de los pilares fundamentales de la alfabetización, preparado, de julio a marzo, estamos hablando de 7 meses. Durante 7 meses se prepara esa campaña de alfabetización. Los que iban a ser los alfabetizadores estuvimos 2 meses, si acaso, recibiendo las instrucciones necesarias y luego actualizaciones semanales ya durante la Cruzada Nacional de Alfabetización en los talleres técnicos, en donde se iban viendo y ajustando lo que se iba realizando, pero en 5 meses se logra reducir bastante más de la mitad del analfabetismo en Nicaragua, porque las cifras oficiales hablan del 51-52%, pero estaba arriba del 60%. La verdad es que el analfabetismo estaba arriba del 60%, y se logra reducir a un número cercano al 13%. Claro. Es decir, ese fue el primer gran hito, el primer gran reto de la educación en Nicaragua a partir de la revolución. Llevar a la gente al menos a saber leer y escribir. Así es. Creo que la alfabetización en Nicaragua fue uno de los gestos más nobles, más humanos que se pudo desarrollar después del triunfo de la revolución. Fue el mayor ícono, fue una epopeya. Decía el profesor Miguel de Castilla Urbina, maestro, mentor y colega mío, que hoy los que participamos en la Cruzada Nacional somos ya abuelos, ¿verdad? Somos la generación 50-55. La Cruzada Nacional de Alfabetización, sin lugar a dudas, bajó del 52% y un poquito más, como usted dice, a los niveles del 12.5%. Eso significaba que de cada 10, 12 chavalos que andábamos en la calle, en lo personal a mí me tocó ser de esos 12 chavalos que andábamos en la calle, 5 de los 6 chavalos no estábamos en el sistema educativo formal en los años 70. Y esos 5 o 6 chavalos que no íbamos a las escuelas por efecto de la negación que tuvimos nosotros del sistema somocista en Nicaragua, fue el rescate que pudo haber hecho la revolución. Por ejemplo, en mi condición personal,
Yo estaba cuarto grado, quizás, tenía el cuarto grado y tenía 14 años, imagínense. Llego a una comunidad que se llama el Naranjal Sumovila, ahí está una brigada cubana y al frente está un cubano que lo tengo presente en mi mente y que he hecho algunos artículos escritos donde yo le doy un reconocimiento profundo. Se llama Edel Borrell. Edel Borrell observa mi condición de joven, de muchacho, y me pregunta, hermano, ¿por qué tenés esta edad? ¿Por qué estás grande? ¿Por qué estás tenés una escolaridad demasiada baja para el nivel de educación que vos para el nivel de edad que vos tenés? Pues entonces yo le digo que esas fueron las secuelas del somocismo. Pues estábamos hablando de un sistema que aberraba, que cercenaba, que discriminaba, que apartaba. Era un sistema xenófobo, si usted quiere, contra el sistema, contra la gente, contra los pobres. No teníamos un proyecto de inclusión, un modelo que lograra darle atención al pobre, al desclasado, a las personas marginales que éramos nosotros, ¿verdad? En la escuela donde nos tocaba estudiar, que era la pública en Bilwi, Puerto Cabeza, llegábamos a hacer fila y cuando ya estábamos llegando al último nos decían, hermano, hasta aquí llegaste. Entonces nosotros nos regresábamos a nuestras casas a continuar sin oportunidades de estudio. Yo en lo personal considero que en mi condición no formé parte de ese grupo que fue formado, que se entrenó, que se formó antes de ir a la cruzada, sino que fui parte de una situación muy particular. Llegué a la comunidad de Sumovila, que la palabra es misquita y que significa boca del sumo, y el cubano observó que yo tenía algunas cualidades para poder meterme. ¿Y cómo llegó a esa comunidad? Llegamos a esa comunidad porque con la Revolución Popular Sandinista, mi madre, la viejita, consiguió unas tierras, el Frente Sandinista. Llegó a vivir, no sí, es que se movilizó. Por eso es un caso muy especial, el nuestro, ¿no? Yo estaba viviendo en la comunidad y tenía que viajar a 5 o 6 kilómetros a recibir mi educación de primaria, a una escuelita que quedaba como de aquí al Salvador Allende. Todos los días era esa trayectoria, pues, sí. Pero por las casualidades de la vida y por esa consigna de Sandino, pues es la luz de Sandino en la montaña adentro. Llegó la revolución, nos llevó la luz, llegó a la montaña y se apareció la brigada. Entonces el cubano me dice, hermano, te voy a hacer una propuesta, te voy a ayudar, te voy a educar y te voy a mandar a alfabetizar. Entonces yo en la mañana recibiendo las clases de primaria, normal, y en la tarde tenía una familia asignada, con la diferencia que en la comunidad de Sumovila, las personas que habitaban allí eran personas de una diversidad de lenguas, es decir, allí habían misquito, allí habían mayagna, allí habían mestizo, allí habían creoles, y nosotros en la costa del Caribe, por una cuestión ya formal de necesidad, aprendemos todas las lenguas, es decir, en mi caso particular, pues yo hablo un poco el misquito, porque nosotros llegamos a las escuelas y todos hablamos en lenguas distintas. Sí. Recuerde usted es sumo. Yo soy negro, descendencia negra. Ajá, okay. Mi abuela es una negra, pues, y mi padre es un estiliano, casado con una oriunda de la costa del Caribe. Entonces de allí pues tenemos esa descendencia. Pues yo le digo a los alumnos, muchachos, yo soy un negro blanco, le digo, porque no me puedo definir de otra manera, pues para poder definir mi identidad, porque es importante definir identidades. Uno debe de sentirse orgulloso de su condición y de la condición de donde vos venís, porque si vos no reafirmas tu condición de donde vos venís, vos perdés tu identidad y el norte que tenés. Sí. Entonces uno tiene que siempre reconocer, como decía el embajador de Venezuela, yo me considero un campesino ilustrado, que tuve la oportunidad con la revolución de poder ingresar posteriormente a un proyecto extraordinario, maravilloso, que se llamó la Facultad Preparatoria, que dicho sea de paso, este 8 de noviembre, en el aniversario 43 del comandante, 44 creo que del comandante Carlos, ¿verdad? En su aniversario, y del 42 de la fundación de la prepa, porque Carlos surge en la historia, por eso nace la preparatoria en los años 80. En honor a Carlos fundamos la prepa. Entonces, la preparatoria es una continuidad de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Así como se formó después de la Cruzada Nacional de Alfabetización los EVA, que son las escuelas básicas de adultos, también se formaron los SEDA, que son los centros de educación de adultos. Pero paralelamente el proyecto más originario de la Cruzada, la madre de la prepa, es, aparte de su padre Carlos, que la fundó, la prepa es hija
de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Eso es muy importante que nosotros lo remarquemos y lo entendamos y que quede marcado para la historia. El otro elemento muy importante de la facultad de la alfabetización es que la juventud sandinista, que somos los jóvenes de 50 hoy, yo ando en 55, que somos nosotros, ¿verdad? La formó la cruzada. Es decir, la juventud sandinista nace con la Cruzada Nacional de Alfabetización. Sí, tiene su bautizo de fuego, digamos, en la cruzada. Sí. Así es. Y como decía el profesor Miguel de Castilla Urbina, al cual yo siempre le tengo aprecio, ministro de Educación, la juventud de los 80, la generación 80, fuimos fundidos con hierro candente. La primera batalla que logramos los jóvenes fue la cruzada. Por eso la Cruzada Nacional está impregnada en nuestro ser. La tenemos en el alma. La consideramos una de las grandes cosas yo diría que la Cruzada Nacional en los años 80 es el logro más grande de la revolución en materia social. Y es el logro más grande en materia social porque además marca o sienta las bases para lo que se pretende hacer inmediatamente después, porque usted ya mencionó la educación de adultos en su forma, que es continuación de la Cruzada Nacional de Alfabetización, porque es decir, en estos 5 meses se aprendió a leer y escribir y se aprendió números de manera muy básica. Claro. Pero a continuación había que elevar esos niveles justamente para que la gente le agarrara más chiste a este asunto y se empezaron a hacer primero, segundo grado, tercer, cuarto grado, Excelente. Quinto, sexto grado. De ahí es que surge efectivamente la prepa, que es básicamente una secundaria, o más que una secundaria, es un ciclo diversificado, acelerado, que tiene además un componente muy especial: preparar efectivamente a esos estudiantes para la universidad. Es decir, tiene bien centrado su objetivo de llevar a estos estudiantes no al bachillerato, sino a que entren a la universidad, que puedan optar a la universidad, que ese es un logro importante de la revolución. Es decir, primero enseñar a leer y escribir, reducir los niveles de analfabetismo, universalizar la educación, es decir, dejar la puerta abierta de la educación para todos, y hablo de los años 80, y abrir la universidad para que puedan los bachilleres profesionalizarse eventualmente. Eso ocurre en los 80. Sin embargo, hay un periodo de los 90 al 2006 en que con el sistema neoliberal de educación, para no decir un retroceso, tiene un estancamiento y empieza a volverse de privilegios nuevamente. Solamente el que tiene dinero, el que tiene, aunque sea los 10 pesos obligatorios de la mensualidad voluntaria, y lo voy a repetir de esa misma manera, los 10 pesos obligatorios de la mensualidad voluntaria, eran los que podían estudiar. Si no los tenían los padres, no había forma que ese chaval lo pudiera estudiar, porque aunque era muy voluntario, entre comillas, era obligatorio darle al centro. Entonces hubo chamacos que dejaron de ir a la escuela, hubo gente que dejó de prepararse, de manera que al 2006, sumando lo que causó la guerra, el retraso que causa la guerra de los 80 y estos 16 años de periodo neoliberal, encontramos nuevamente en Nicaragua altos niveles de analfabetismo, que es a lo que se dedica el gobierno del presidente Ortega, el gobierno revolucionario, para combatir. Y ahí me parece que hay una cosa importante, que la educación se vuelve obligatoria. Si en los 80 se abrió y se universalizó, a partir del 2006 se vuelve gratuita y obligatoria. Claro. Que ese es un componente muy importante, el hecho obligatorio, es decir, todos los niños tienen que ir a la escuela, todos los adolescentes tienen que ir a la secundaria, y todos los jóvenes tienen la opción de ir a la universidad o de prepararse en carreras técnicas. Vamos a hablar acerca de eso, regresamos en breve, estamos conversando con el maestro Urias Ramos,
máster en Historia, educador, acerca de los retos de la educación en Nicaragua. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el máster Urias Ramos, educador por más de 30 años, máster en Historia, actualmente docente investigador en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM Managua. Decíamos que a partir del 2006 no solamente es gratuita, sino que es obligatoria la educación en Nicaragua. De manera que los niños pueden ir a la escuela, los adolescentes ya al colegio, a hacer su secundaria, y los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a carreras profesionales o a carreras técnicas. Ya el que no quiere es el que no accede al sistema educativo. ¿Por qué? Prácticamente el que no quiere, porque esto ha estado ligado a el trabajo del Ministerio de la Familia, rescatando a los muchachos, a los chavalos, que acompañan a sus padres en las labores para poder conseguir sustento de la familia. De manera que estos son enviados a clases, son enviados a las escuelas. Hay leyes en el país que prohíben el trabajo infantil y que más bien mandan a que los niños estén en las escuelas. Entonces los retos cambian. Y aquí los retos no es llevar la escuela a todos lados. Ahora los retos empiezan por la calidad o caminan hacia la calidad de la educación. Sí, vamos a comenzar por la parte última suya. Usted hizo una buena descripción de lo que sucedió después del 2007. Efectivamente, en el 2007 nosotros teníamos niveles de analfabetismo entre los 24 y los 34. Es decir, lo que habíamos visto en 16 años fue un retroceso de lo que se pudo haber logrado con la Cruzada Nacional de Alfabetización. Pero también quiero aprovechar lo que dijo anteriormente. Si bien es cierto, la educación en los años 80 fue pensada, no fue una educación que el gobierno se la sacó de la manga, de la mano. Por ejemplo, la preparatoria, miremos la preparatoria, retrocedamos un poco. La preparatoria se nutre de todos los que fueron alfabetizados, de los combatientes, excombatientes, de los compañeros que de alguna forma estuvieron luchando en los años de la dictadura, que por cuestiones de tiempo no lograron estudiar. La preparatoria tenía, el objeto uno era proletarizar la universidad, formar cuadros inmediatos por efecto de que cuando se da la dictadura, cuando se da la derrota del somocismo, muchos cuadros tienen que emigrar. Es natural, no se sentían bien con este gobierno. Por lo tanto, nosotros teníamos que buscar qué hacer. Entonces, el gobierno del Frente Sandinista crea las prepas y solo para que tenga un dato, solo de la costa Caribe, nosotros logramos venir aproximadamente 100 compañeros. Y para que mire la magnitud que le da el gobierno y le dio el gobierno a la costa del Caribe, quien estuvo al frente del contingente de los 100 compañeros fue el comandante Humberto Campbell. Personalmente él llegó a la UNAM Managua y hasta que los dejó bien ubicaditos en las casas de los internados, que antes había sido la colonia Miguel Bonilla y que había sido parte de la Guardia Nacional, en ese santuario ahí se formaron las casas y que siguen siendo casas de internos porque la revolución continuó. Entonces, la prepa fue precisamente para darle cabida a ese espacio vacío de cuadros que teníamos. Quizás no lo logramos en la primera etapa. ¿Por qué? Porque la guerra nos afectó duramente y la facultad preparatoria, como toda la sociedad, se preparaba para ir a brigadas políticas, se preparaba para ir a los cortes, se preparaba para los cortes de caña, se preparaba para ir a proteger a la gente ante los desastres naturales. Entonces nosotros también fuimos afectados como compañeros de la prepa. Sin embargo, no logramos la proletarización inmediata, pero posteriormente, cuando se da la segunda independencia, y así le vamos a llamar, que es al triunfo de la Revolución Popular Sandinista en el 2007, cuando llega el comandante Daniel, entonces ya comienza, digamos, a tener efecto. Muchos de los compañeros que están al frente de las instituciones son compañeros egresados de la prepa, la compañera Sonia Castro,
el compañero José Fernando Canales Alemán, que es el delegado regional del Ciudad Central, la fiscal adjunta de la Nación, la compañera Guido, Ana Julia, la compañera Salina, magistrada del Consejo Supremo Electoral, compañeros alcaldes que tenemos nosotros, porque tuvimos en Rosita el compañero Fermín Romero, tuvimos aquí en Cucarajila la compañera Carolina Morgan, compañeros que están en los hospitales, que dirigen los hospitales, compañeros como mi persona, que además de ser un docente de la UNAM, me tocó también dirigir un centro educativo. De ahí acumulo yo 30 años de experiencia en el sistema educativo, paralelos a los 26 años que tengo también en educación superior. Es decir, yo combino todos los tipos de educación. Entonces, en el 2007, el gobierno se propone 4 políticas. Una, más educación, mejor educación, otra educación y gestión de la educación. Y allí gravitan todas las 23 políticas que hoy tenemos, y usted lo dijo bien cuando hizo la introducción. No existe un solo ciudadano en Nicaragua que diga que no se siente representado en este modelo cristiano, socialista y solidario. Jamás. Todos los ciudadanos nos sentimos. Y yo le digo a mis alumnos, a ver, le digo, la gente que esté en el campo, primaria en el campo. A ver, los muchachos que salen de la primaria en el campo, secundaria en el campo. A ver, aquellos alumnos que dicen, por vivir en el campo no tengo acceso a llegar a un centro de INATEC en el campo. Aquellos alumnos que de los 70 y pico de mil alumnos que egresan todos los años del sistema de educación privado y público, quedan a un margen de unos 12.000, 10.000 estudiantes que no logran ingresar ni por la privada ni por los públicos. Ahí tenemos la universidad en línea. La UNAM Managua ahorita mismo está llevando la educación a los municipios, a los lugares más recónditos. Tenemos la Universidad de San Carlos. En Prinzapolca está presente la UNAM. Es decir, la UNAM ha pasado a ser una universidad que está desde el centro hacia la periferia. Ha logrado penetrar en aquellos lugares donde jamás, en ningún momento de la historia, usted puede decir que hemos tenido acceso a la educación. Hoy la UNAM no es la UNAM como la vemos nosotros, allá ubicada, pegado a la colonia Miguel Bonilla, junto a la base de Mocorón. No, la en el UNAM recinto Rubén Darío. Sí, la UNAM ya dejó de ser esa UNAM. Ahí tenemos, no sé, una cantidad, 48.000, 68.000. Pues yo no soy la persona más autorizada para darle un dato de cuántos somos. Pero sí les sé decir que la UNAM Managua está en el campo. Cuando triunfa la revolución, cuando se da la segunda independencia, que es el triunfo del comandante Daniel en el 2007, la primera tarea del ministro de Educación, Miguel de Castilla, fue la educación gratuita. Y como usted lo dijo, y como aparece en el libro de Suma Pedagógica, que son 50 años de experiencia del profesor Miguel de Castilla Urbina, en su libro último, antes de su deceso, él decía, en los colegios nosotros nos vamos a encontrar en los tiempos neoliberales desde una toalla, perdón la palabra, desde una toalla sanitaria hasta lo que usted quiera. Es decir, los colegios se comportaban como una miscelánea. El sistema lo permitía. Pago por ver, pago por boletín, pago por diploma, pago por educación física, pago por hacer un examen. Ese era el sistema. El sistema lo permitió. En esta línea, en esta onda de libre mercado, nos meten a la educación en el libre mercado como algo que debe de ofertarse como cualquier producto en el mercado. Entonces no es posible, decimos nosotros, que nos estemos comportando de esa manera. Cuando se da el triunfo de la revolución, de nuevo, la segunda vez, todo esto se elimina. Y entonces en los colegios comenzamos, como dijo usted muy bien, a trabajar al alumno, a ver una educación no solamente gratuita, sino que también obligatoria. Pero paralelamente a eso vienen los esfuerzos de la comunidad. ¿Cómo nos integramos desde la comunidad para que esto funcione? A ver, un alumno que no llega a clase, nosotros inmediatamente nos articulamos con los compañeros de educación, con los compañeros del gabinete de la familia, y ese compañero se va a la casa. Madrecita, ¿qué pasa con este niño? ¿Por qué no ha llegado a la escuela? ¿Qué sucede? Es que miren, no tiene esto. Entonces viene el gobierno y acompaña esos esfuerzos con el paquete solidario, con el paquete de la mochila, con el par de zapatos, con la merienda escolar, que es una de las... Yo diría que la merienda escolar viene a ser también el último de los complementos que nosotros necesitábamos en los colegios para que los niños lograran retención y permanencia. Con ese esfuerzo de la comunidad, con la comunidad, los maestros visitando a la familia. Por ejemplo, ahorita tenemos un fenómeno, los niños en educación inicial se ha bajado un poco la permanencia de los niños y la asistencia. Ahí están los maestros en los barrios buscando al niño, platicando con la mamá. Y como usted bien lo ha dicho,
Ahora mismo nosotros no solamente trabajamos solos, sino que trabajamos con mi familia, trabajamos con la policía. No vemos a una policía nacional coercitiva, vemos a un compañero, jefe de sector, ayudándole a la familia, mirando la entrada del niño, protegiendo al niño que va por los lugares difíciles. Ahí está patrullando, ahí está viendo a la gente que no le pase nada. Entonces, vemos una policía más bien ayudando, formando a los jóvenes en riesgo, integrando a los chavalos que tienen problemas de adicción, de alcoholismo, de droga, y están integrados en lo que nosotros le llamamos jóvenes de riesgo. En otras palabras, la educación actual es integral y está apuntando hacia la persona. No solamente estamos pensando en la competencia laboral que nos demandaban en los años 90, nosotros estamos pensando en varias competencias, por ejemplo, habilidades, destreza, capacidad de hacer, capacidad de transformar. Trabajar por competencia significa que el muchacho tiene que hacer los cambios, que lo que está aprendiendo no solamente le va a quedar como conocimiento, sino que lo va a aplicar en el medio donde vive. Hombre, yo en la pulpería yo puedo aplicar mi suma, mi resta, mi multiplicación y mi división. Ya no tengo que estarle preguntando a mi mamá, mire mamá, voy a comprar tal cosa, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es? Hace la suma, hijo, le dice uno, porque tenemos nietos, tenemos hijos, ¿verdad?, que van a la escuela. Entonces hoy pues es más integral y la educación, por supuesto, está acompañada a fomentar, digamos, toda la parte humana, toda la parte de la calidad humana, el individuo, la persona, nos forman en valores, en cultura, en identidad, en respeto, en inclusión e integración, porque la inclusión es cuando nosotros integramos a toda la diversidad, independientemente de cuáles sean los orígenes de las personas, de los grupos étnicos, los niños descalzos, los niños que van a cortar café. Es una educación que se adapta a las condiciones de cada situación que vive la familia. Es decir, después del COVID, nosotros convertimos la educación en una educación más personalizada. Ya no vemos al alumno de 40, de 30, sino que vemos a un alumno. Vemos a un alumno un alumno cuadraplégico, vemos a un niño con hidrocefalia, vemos a un niño con necesidades especiales. Entonces nosotros comenzamos a atenderlo, le damos orientación. Y la otra parte que usted mencionó es sobre la calidad, que es muy importante. ¿Cómo hemos avanzado? Eso de la calidad, y me gustaría que nos detuviéramos un tanto en el tema de la calidad, porque mencionaba, si no me equivoco, a inicios de este año, la ministra de Educación, que uno de los grandes retos del 2022 era salir del empirismo. Así es. Hay todavía, aunque hay normales en varios lugares del país, preparando maestros, y están las mismas universidades como la UNAM preparando maestros y preparando maestros de maestros, todavía hay lugares en donde hay educadores empíricos, es decir, que por la necesidad empezaron a dar clases ahí en ese lugar. No habiendo un maestro que lo pudiera cubrir. ¿Cómo se está caminando en ese sentido de reducir el empirismo? Correcto. Yo en mi caso personal entré como usted dice. Recuerdo que yo no tenía ninguna formación de maestro. La única experiencia que tenía era la Cruzada Nacional de Alfabetización y mi experiencia en el ejército, porque yo fui político del ejército. Entonces allí preparaba mis clases de manera muy empírica, sin el conocimiento metodológico. Yo ingreso al MINET así, de esa manera, pero después con el tiempo fui logrando pues ascender. Bueno, sí, el empirismo existe, está presente, pero habría que ver qué hemos hecho para erradicarlo. Uno, no sé si usted recuerda que hace 4 o 5 años el gobierno destinó a todas las universidades públicas de Nicaragua para mandar de cada escuela, de cada compañero que presentara algún tipo de empirismo, que se fuera a profesionalizar. La UNAM Managua diseñó un plan especial a través de la Facultad de Educación que dirige el maestro Alejandro Yenet, y diseñó un plan con el objetivo de que los maestros de matemática, de física, de química, de biología fueran a profesionalizarse al término de 3 años, que es el valor del título, es el PEN, profesor de educación media, ¿verdad? Ese es el primer esfuerzo que hacemos. Ahora mismo el Ministerio de Educación, en los últimos días que estuve en el Ministerio de Educación, nosotros tenemos aproximadamente casi 5 años, en donde a través de los EPI, nosotros tenemos un mes de programación y un mes de capacitación. Entonces, el mes de capacitación es para que ese maestro que tentativamente está en un sistema de empirismo
al menos tome, digamos, algunas herramientas básicas, y ahí nos preparamos en metodología, en derecho, en dignidad, en valores, en todos los programas que el Ministerio de Educación establece, ¿verdad?, como norma para poder desarrollar procesos de aprendizaje. Entonces, también tenemos lo que son los cursos de liderazgo a los directores. Los directores continuamente y sus directores están en formación y cursos de liderazgo. Es decir, el Ministerio de Educación no se ha cansado en estar proponiendo estrategias. A pesar de toda esa gran cantidad de esfuerzos que ha hecho el MINET, el gobierno de la República de Nicaragua, a través del comandante Daniel, todavía nosotros tenemos compañeros que están en el empirismo. Pero hay un fenómeno. Este fenómeno yo lo he visto como, digamos, un poco más se da en la parte de los maestros un poco más adultos, ¿verdad? Algunos de ellos ya, pues, van a pasar a jubilación. Retiro, sí. Entonces, por esa razón, esa puede ser un factor, ¿verdad? No digo que sea el principal, pero puede ser un factor. Jóvenes, ¿Sí? jovencitos, como maestros, especialmente en comunidades rurales, en donde se hizo la escuela, se construyó la escuela por la gestión de la comunidad, ¿verdad? Pero no había un maestro para ese lugar. Sí. Entonces hay jóvenes que asumieron ahí Pero la responsabilidad de nuestro gobierno es que ese muchacho que asume momentáneamente la dirección del colegio o un aula se vaya a capacitar, porque por ejemplo en la zona de Rosita, Puerto Cabeza, lo que es Tapaprí, que es la zona que yo conozco más y que he tenido bastante experiencia, a esos maestros los contrataron en una determinada época, pero esos maestros se están formando en la normal de Bilwi, en la Huracán, en la Bluefield Indian Caribbean, ¿verdad? En esas universidades se forman. Es decir, a esos maestros que están en empirismo, el gobierno los está formando. A la mayoría, podría decirse que todos esos maestros en estado de empirismo, de alguna forma están en formación. Que exista una cantidad mínima de maestros que están allí puntuales, pues va a ser difícil que nosotros erradiquemos en términos de 2, 3 años el empirismo. ¿Qué otra cosa está haciendo el ministerio? Cuando se contrata a un maestro, ¿verdad?, se contrata con los títulos. Es decir, no se deja cabida para ir. Es como cuando nosotros aplicamos un currículum en primer año, pero ya tenemos el de segundo, ¿verdad?, corriendo. Entonces el alumno de segundo no se ajusta al del primer año. El alumno de segundo va con el plan 99, el alumno el que está ingresando ahorita va con el plan 2020. Entonces esos alumnos van saliendo. Poquito a poco vamos a ir erradicando el empirismo. Pero yo diría que también internamente el Ministerio de Educación está formando, porque nosotros tenemos también digamos, las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos la metodología para poder compartir, para poder transmitir, para poder desarrollar aprendizaje en estos maestros. Y los EPI dejaron de ser solamente un lugar para llegar y programar. Ahora los EPI, que esto es importante decirlo, ahora los EPI se han convertido en una forma de poder preparar. Un mes programan, un mes se preparan. ¿Y quién diseña? ¿Quién crea? Bueno, nosotros estamos articulados con los 3 subsistemas, UNAM, INATEC, Ministerio. Entonces, entre los 3 actores son los que crean y diseñan la metodología para poder hacer que estos maestros se incentiven, se motiven y mientras cursan su carrera, porque la UNAM Managua siempre oferta las carreras de educación, ahí están. La UNAM no se ha cansado, incluso aún saliendo esa cantidad de empíricos que usted menciona, que puede estar, que están, la UNAM Managua sigue formando a maestros, porque aunque el empirismo lo erradiquemos, no vamos a dejar de requerir de maestros, porque este gobierno continuamente está haciendo nombramientos de plaza, porque ahora no nos basamos solamente en el simple número de ver al estudiante, de ver el aula. No, espérame. Ahora vamos a ver cuál es la necesidad. Todos los años se reúne el Ministerio de Educación para valorar la fuerza laboral. Si creciste en 40, la prioridad es buscar cómo darle respuesta a ese número. Si un padre de familia llega a un centro educativo y por alguna razón tenemos la aula llena, a ese padre no lo podemos dejar ir a su casa, nosotros tenemos que crear condiciones. Si un alumno se presenta 2 o 3 días a clase, nosotros tenemos que diseñar un plan remedial para poderlo atender. Si un alumno solo llega una vez, tenemos que prepararlo. Y si nunca llegó ese alumno en enero, nosotros le hacemos un reforzamiento. Paralelamente a ese reforzamiento están las teleclases. Las teleclases son otra gran cosa de esta educación que no la tiene cualquiera. Y esto surge después del
del tema del COVID, ¿verdad? Una cosa importante, y antes de irme a la pausa solamente menciono con este tema de la inclusión educativa. Las comunidades indígenas hoy cuentan con universidades. El caso, por ejemplo, de Ramaquí, en donde está la primera universidad indígena para la preparación agropecuaria, ¿verdad?, que es específicamente para comunidades indígenas y educación agropecuaria. Ese empezó este año, pues, es decir, esa es una cosa extraordinaria y maravillosa, pensando en que estas comunidades, usted me lo puede decir mejor, en estas comunidades aspirar a una universidad, eso era, pero es que ni en sueño, ni en sueño. ¿Ah? Hacemos pausa nuevamente en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Decíamos que hay para la educación nuevos retos que nos han alcanzado de alguna manera, es decir, a los retos que la educación en Nicaragua se ha propuesto, además la han alcanzado retos del mundo, ¿no?, en lo general. Y pongo el caso, el 2020, el COVID entra en nuestras vidas, ¿no?, y obliga más bien a un sistema según el cual no deberíamos de estar las personas agrupadas, reunidas en grupo. Y pensamos en una escuela tiene 30, 40, 50 estudiantes metidos en un aula, ¿no? Entonces, y están prácticamente uno pegadito al hombro con el otro. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, clases en línea. Y no estábamos listos, por supuesto, para las clases en línea. Yo sé de un centro privado que en el 2014, ante situaciones específicas de ese año, mandó a los estudiantes a clases en línea, y lo que hacía era mandar correos electrónicos, principalmente a los correos de los papás. Al 2016 creo que hubo otro evento y no había evolucionado de los correos electrónicos, continuaba en los correos electrónicos. Llegó el 2018, ya logró sentar un sistema en línea, una plataforma, ¿verdad?, pero que funcionaba por WhatsApp y correos electrónicos. Y es hasta el 2020 que empieza a evolucionar y logra ya un verdadero sistema en línea en el que maestros, estudiantes y padres de familia participan bastante bien. Y todavía se sigue trabajando 2 años después se sigue trabajando ese modelo. Pero ese es un colegio privado que tuvo esas oportunidades tecnológicas, pero la mayoría de nuestra educación pública y la mayoría de nuestros estudiantes del sector público no necesariamente tienen dispositivos electrónicos ni acceso a las redes de comunicación, es decir, internet y demás, para poder pegarse en línea. Las teleclases que se transmiten a través de la televisión tienen algún papel, pero a mí me parece que no es todo el fuerte de la educación. Claro. Entonces, está el reto tecnológico. Así es. Usted lo ha dicho, usted ha hecho correctamente una secuencia del cómo venimos desde el Facebook, desde el WhatsApp, desde el correo, o desde el correo y el WhatsApp, ¿verdad? Lo último, pues, el WhatsApp, y cómo venimos nosotros hasta la información virtual y directa, ¿verdad? Pero como decía el compañero hijo del comandante Carlos, nosotros aprendemos rápido, tenemos esa ventaja. El nicaragüense tiene la capacidad de aprender rápido. Probablemente nos pueden tomar de repente, ¿verdad? Pero nosotros inmediatamente nos calibramos, nos ajustamos. Pero habría que ver cuál era el objetivo real del gobierno, ¿verdad?, con respecto a si queríamos recibir una clase virtual o recibimos una clase presencial. Desde que apareció el COVID, fue interés del gobierno de la República de Nicaragua que nosotros
evitáramos lo más posible el distanciamiento del alumno. Es decir, nosotros siempre apostamos a una educación presencial. Y como la compañera Rosario Murillo lo ha dicho, nosotros también apostamos a una educación. Es decir, no solamente llevar al alumno al aula de clases, sino que creamos una campaña, pero una campaña general de cara a conservar las normas preventivas básicas y necesarias para eliminar el COVID. Entonces nosotros preparamos los bebederos, preparamos el alcohol, preparamos el jabón. El maestro cada media hora salía al punto de limpieza, se lavaban las manos los niños, a las maestras aplicando alcohol en el pupitre. Vimos a maestros totalmente entregados a ese fin, a tal punto que algunos planteaban de que nosotros estábamos un poco casi esquizofrénicos con respecto a las medidas que estábamos tomando. Es decir, apostamos a las medidas de seguridad para poder garantizar una educación presencial, y con aquellos niños que se desaparecieron y que por razones naturales de las madres de familia que tienen miedo para poder llevar al niño, nosotros también les diseñamos lo que usted está planteando. Por ejemplo, buscamos una alternativa vía WhatsApp, buscamos una alternativa a correo, buscamos una alternativa en que la mamá llegaba, incluso nos comunicábamos con los muchachos y las muchachas, incluso los fines de semana nosotros también estábamos allí con ellos. Apostamos más a la educación. Dos países, creo yo, que no se ajustaron a las cuarentenas, y nosotros somos el número 1. Y gracias a ello, a ese nivel de educación, a ese nivel de persuasión, a ese nivel de cuidado que tuvimos con los chavalos, nosotros logramos. Sí, pero independientemente de COVID, una exigencia nueva de la educación es el uso de las tecnologías. Y yo le menciono un caso de este mismo colegio privado. Claro. ¿Verdad? Porque está metodología y pedagogía. No es lo mismo dar una clase presencial, es decir, no es lo mismo este programa con público aquí presente que este programa sin público presente. Es decir, tendríamos que diseñar un programa para que el público también participe, y tendríamos que cambiar algunas cosas. Este programa no tiene público presente, el público está detrás de la pantalla, y entonces dirigimos el programa a ese público. Pero yo vi casos de maestros que continuaban dando la clase como que estaban en el aula, y además sin participación del estudiante. Y vi maestros que adecuaron y tenían láminas que podían combinar, y tenían ejercicios y tenían actividades para sus alumnos, para mantenerlos activos y participativos durante la impartición de la materia. Excelente lo que usted ha dicho, esa última parte, cómo el maestro diseñó estrategias diversas para poder hacer que el niño esté más presencial. Eso fue fundamental. Lo que usted dice también con respecto a la evolución de la tecnología, lo que yo le comentaba es que hasta cierto nivel nosotros mantuvimos esa parte, ¿verdad?, trabajando de esa manera, pero posteriormente, cuando comenzamos a avanzar con la pandemia, nos dimos cuenta que podíamos convivir de diversas formas. Entonces ahora nosotros en los colegios combinamos las clases virtuales. Es más, las clases virtuales están como un requisito para que el muchacho tampoco se desprende de la tecnología. Por ejemplo, en el colegio donde yo tuve la oportunidad de compartir 30 años de mis saberes, tenemos un equipo de lo que se le llama la robótica, ¿verdad? Los chavalos están conectados. Sí. De repente el Ministerio de Educación nos manda un curso vía línea, y ahí estamos los maestros conectados. Lo que le quiero decir es que nosotros, si bien es cierto, nos agarró desprevenidos la pandemia con relación al tema de la tecnología, inmediatamente el Ministerio diseñó, organizó y preparó las condiciones para que los maestros estemos. Por ejemplo, hoy vamos a los EPI y no se concibe un EPI si no estamos con Canva, Google Earth, Timeline. No se concibe en Notebook, que son aplicaciones que nosotros utilizamos del mismo celular que están aquí. El Mimín, el mapa mental. Es decir, el vocabulario tecnología hoy está en el quehacer diario de cada maestro y en cada asignatura. Lo que aprendimos, lo aprendimos bien. Es decir, la experiencia del COVID a nosotros nos dejó algo positivo. Ahora tenemos la tecnología en el aula. Por ejemplo, en el Distrito 1, donde yo tuve la oportunidad de compartir saberes,
De 29 colegios, 19, 20 colegios tienen algún tipo de tecnología, sea un laboratorio, sea la maleta móvil o sea el carrito. En el caso del guardabarranco, donde yo le puedo dar seguridad y fe de lo que le estoy diciendo, tenemos el carrito, que son 42 tablets con un router que lo llevamos a la aula, lo conectamos al sistema de internet y los chavalos reciben desde la aula con el maestro, con cada tablet. Un chavalo con tablet. Tenemos la aula, lo que le llamamos nosotros el laboratorio, donde están las computadoras, están los data shows de primera línea y ahí también vamos a accesar a internet. Hoy la tecnología es parte del vivir del Ministerio de Educación y los estudiantes. Creo y me atrevo a decir que nosotros estamos, si no me equivoco, debería hacer una encuesta para decirle lo que le voy a decir al nivel o un poquito más de los privados en materia de tecnología, porque el gobierno revolucionario tiene por misión dotar a cada colegio de un elemento tecnológico, ya sea la maleta, que es viene la computadora, viene un router y vienen unas laptops, que es móvil, o sea el carrito que trae las 42 laptops, que trae un router que te conecta, o sea el aula de laboratorio. Si nosotros hacemos una encuesta hoy en el Ministerio de Educación y en cualquier universidad, nosotros vamos a ver que estamos a tono. Si no somos los mejores en América Latina o en Centroamérica, al menos estamos punteando en nivel de tecnología. Y eso lo aprendimos con el COVID. ¿Tenemos aulas virtuales? Tenemos aulas virtuales. ¿Y tenemos capacidades pedagógicas, metodológicas para ocupar esas aulas virtuales? Totalmente. Tenemos a un profesor que se llama un profesor TIC. Un profesor licenciado en tecnología, especialmente nombrado para manejar el TIC. ¿Y no deberían de ser todos los profesores ya a estas alturas TIC o ir buscando ser TIC? El Ministerio de Educación ha venido creando programas, Excel, PowerPoint, aplicaciones, Photoshop, Makemóvil. Es decir, todo eso que le he mencionado lo maneja un maestro. Es decir, el maestro está continuamente, durante todo el año, recibiendo cursos de tecnología y del uso de la tecnología como una herramienta, porque no podemos hablar de la tecnología como un fin, sino como una herramienta auxiliar, porque entonces caeríamos a la robotización. Sí. Y el maestro definitivamente en el aula de clase no deja de ser, siempre es principal, siempre es importante, porque la parte afectiva, la parte valorativa, el amor, el respeto, el que te reúnan, como decía el profesor delegado del departamental, el profesor Mercado, ¿cómo sé yo que un alumno quiere a un maestro? Bueno, muy fácil. Llegue a un aula. Nosotros, pues, que éramos directores y subdirectores, llega a un aula usted. ¿Qué es lo que hace un niño? Lo sale a abrazar. Y de repente usted se encuentra con un montón de niños que no pueden ni caminar y lo botan. Eso es amor. ¿Eso quién lo da? Eso lo da el maestro de manera presencial. Pero también nosotros no podemos caer en el 100% de la tecnología. Tenemos que combinar. No podemos rechazarla, pero tampoco podemos decir que es el único medio para desarrollar contenidos y aprendizaje y compartir con la gente. No, la tecnología indiscutiblemente viene a ser una herramienta auxiliar de la cual ningún profesor del siglo XXI puede decir que no la puede manejar. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Si bien la tecnología es uno de los retos, los contenidos y los objetos de la educación también son otro reto que hay que alcanzar. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el maestro Urias Ramos. Estamos conversando en esta edición de Sumando Vigores acerca de educación. Crear capacidades, competencias, que es el conjunto de capacidades que se crean potenciando las habilidades de los estudiantes, ¿verdad? Ese digamos, es como la nueva ruta de la educación. De ahí hay temas transversales como, el uso de las tecnologías, desarrollo sostenible, cambio climático, emprendedurismo, género, en fin, hay una cantidad de temas que atraviesan esta meta de crear esas competencias en los estudiantes. ¿Cómo estamos en ese sentido? Excelente, usted ha dicho varias. Por ejemplo, ¿cómo contribuimos? Bueno, en el pensum está derecho y dignidad.
Tenemos educación basada en proyectos, que como le menciono, educación basada en proyectos es la capacidad de nata que tiene el alumno de poder desarrollar su actitud hacia algo. Todas las personas tienen algo interno que tienen que desarrollar, pero no lo descubren. El papel de nosotros, de facilitador, es descubrir en el muchacho esa habilidad, esa capacidad, esa destreza que tiene él. Y nosotros no somos especialistas para ser músicos, para canto, para medio ambiente, para tecnología. No, nosotros le desarrollamos la habilidad al muchacho para que él la fomente. Tenemos integrado, por ejemplo, creciendo en valores. Tenemos integrado los días miércoles para hacer una educación más humana, más digna y de calidad. Tenemos los encuentros con estudiantes, que son los miércoles, que les enseñamos el tema de las redes, cómo usar correctamente las redes, el tema de cómo los padres de familia pueden enseñarle a los alumnos a estudiar mejor, el tema del bullying, el tema de lo que es la detección temprana de violación del niño. Nosotros logramos detectar desde las escuelas un sinnúmero de situaciones que vive el niño. Los primeros que nos damos cuenta de cómo está el niño en su casa somos nosotros, porque el niño se le acerca al maestro, le transfiere al maestro, le comunica al maestro lo que le está pasando. Nos activamos con mi familia, nos activamos con la policía y le damos seguimiento al caso hasta llevar el caso a un sistema penal. ¿Correcto? Esa es una ruta. El maestro está capacitado para, en cuanto el maestro vea una situación, detección temprana significa que la primera alerta que me dé el niño en el aula de clase, inmediatamente yo corro donde el director. El 134-2009, que fue un reglamento, me dice la ruta que yo debo de seguir para poder evitar una transgresión a los niños y niñas. Eso me dice que la maestra lo que hace es informarle al director de la situación. El director le informa al distrito, a la compañera consejera, que ese es otro de los temas que nosotros integramos, las consejerías. Y como usted mismo lo dijo, la tecnología no tiene que ser solamente de un TIC, tiene que ser también del docente. Entonces, de la misma manera, el gobierno ha establecido que todos somos consejeros, que es muy diferente a ser psicólogo. Consejero es una persona que acompaña, que está con el niño, que le ayuda al niño. Ya si el niño presenta una situación psicológica más grave, por ejemplo de violación, nosotros nos activamos con la psicóloga que tenemos en el distrito y tenemos en la departamental. Se integra el Ministerio de la Familia, se integra la policía y se integran todos los entes que tienen que ver, porque lo primero que priva es la dignidad del niño, el derecho del niño. Lo primero que priva, el primero que le tenemos que creer es al niño. Ante cualquier situación nosotros tenemos que escuchar al niño. Esa es la regla número 1, ¿verdad? Y cuando suceden estas cosas, entonces al niño nosotros lo protegemos con las leyes que están establecidas. Eso es. Entonces, ¿qué otras rutas estamos trabajando? Entonces, desde ahí estamos reunidos una vez al mes, citamos a los padres de familia, para que los padres de familia los orientamos en estos temas que les he mencionado, para que el padre de familia esté alerta, para ver qué está pasando en su hogar, por qué el niño está retraído, por qué el niño no quiere salir del cuarto. Bien, pues el tema del bullying, el uso adecuado de las líneas de internet. Nosotros tenemos preparado, tenemos los elementos, las herramientas metodológicas diseñadas por el Ministerio de Educación para que cada maestro lleve a la práctica esa prevención, porque es prevenir lo que nosotros hacemos. Nosotros no incidimos cuando el caso ya está. Desde el momento en que miramos un síntoma, nosotros activamos toda la red de atención y de protección al niño. Eso estamos haciendo desde los colegios. Estamos abonando. Ahora con esto del tema del femicidio, aparece una cartilla, pero también aparece la educación que nosotros estamos llevando desde los colegios. Nosotros estamos trabajando el tema de género, el tema de la mujer, el tema de la reivindicación de la mujer, el tema de los derechos de la mujer. En los colegios se potencia las capacidades de las mujeres, y no solamente las potenciamos con educación, también las potenciamos con programas que el gobierno tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de potenciar a la mujer, tenemos que pensar en esos programas como Usura Cero, en esos programas como el bono típico. 700,000 mujeres, por ejemplo. No soy el más autorizado para dar un dato, pero según lo que voy leyendo, andamos en 700,000 mujeres empoderadas con el tema del bono típico, que es la vaca, el cerdo, y que ya son pequeñas y medianas emprendedoras, que tienen ya en una parcela 5 o 6 animales que no dependen de nadie, que ellas son las jefas, y ellas son las que mandan a sus niños a la escuela. Tenemos el programa de Usura Cero también, que ha venido empoderando a la mujer. Entonces, no solamente es la educación, sino que está acompañado con programas
del gobierno y estamos articulados, como le decía, con los gabinetes, con la estructura política de los barrios. Un brazo auxiliar de la educación ahorita son los gabinetes y las estructuras políticas, porque ellos no solo ven educación, ven salud, están en la campaña, están contra el dengue, están en los plan Calache, están visitando a las madres de familia. Si hay un niño con un problema, lo estamos asistiendo. Es decir, este modelo es un modelo extremadamente y extraordinariamente integral. Por eso yo, cuando comencé la conversación con usted, le decía que no existe un solo ciudadano en este país que me diga, o que le diga a usted, o que diga en la calle, o que vaya a decir afuera, porque afuera se dice mucho la revolución, una cosa es estar adentro y otra cosa es estar afuera, que diga que no se siente identificado con este modelo en cualquiera de las obras que ha hecho este gobierno. Educación donde usted la busque, ahí la encuentra. Todo está ordenado para desarrollar capacidades y habilidades. Y con respecto al desarrollo por competencia, yo defino competencia como la habilidad y la capacidad de poder hacer. Y quisiera narrarle una anécdota de un profesor, pero no sé cuánto tiempo tengo. No sé qué tan largo sea. Voy a hacerla lo más resumida. Ajá. Un taxista y un cura se fueron donde San Pedro. Cuando llega el taxista, San Pedro lo manda a un lugar especial al taxista y al cura lo manda a un lugar sencillo. El cura le reclama a San Pedro que por qué lo mandó a ese sitio. Entonces le dijo, mira, te voy a presentar la vida. Puso un data show y le dijo, mira al taxista, el día viernes ese taxista dice, anda en parranda, pero la comunidad que está ahí, cuando lo ve, ay mi Diosito, sálvelo, cuídalo, protégelo, la sangre de Cristo. ¿Y qué sucede? Le dice, mira cuántas veces me mencionó la gente. Yo quiero resultados, le dice, y vos no me los estás dando. Eso es trabajar por competencia. Ok, una pregunta antes de cerrar. El tema de la integración de la discapacidad. Es decir, una cosa es que un estudiante llegue a un centro educativo con alguna discapacidad y que haya elementos arquitectónicos y de infraestructura que permitan que ese estudiante pueda estar en ese centro educativo. Pero otra cosa es que la educación esté diseñada para ese estudiante. Excelente. Y me voy a ir solamente a una específica. ¿Se está aprendiendo lenguaje de señas entre los maestros para trabajar con personas con discapacidad auditiva, por ejemplo? El distrito 1, donde tengo experiencia, y en todos los distritos, por las tardes, con la ayuda de otras instituciones, ¿ves? Con el Melania, dan cursos de lenguaje de señas, ¿verdad? Eso es algo importante. A los profesores. A los maestros que tienen un cuadraplégico, que tienen un niño con esa discapacidad, ¿verdad? Eso. Las maestras, a ver, una cosa, y usted lo ha dicho, excelente, una cosa es la inclusividad y otra cosa es la integración. Yo creo que ahorita estamos en una lucha entre la inclusión y la integración, y para ello el Ministerio de Educación ha venido sumando. Vuelvo a decir que no soy la persona más autorizada, que hablo desde mi experiencia. El Ministerio de Educación ha venido trabajando bastante la integración. Por ejemplo, en el colegio donde yo compartí, Guarda Barranco, tenemos un niño con problemas de hidrocefalia que le ha dado, ¿verdad? Entonces ya la maestra le diseñó una tablita y con el acompañamiento que tenemos de las profesoras del Melania, esa maestra lo que le está desarrollando es la habilidad por ejemplo, está trabajando con eso que fueran con plastilinas y demás. Correcto, con plastilinas, con pelotas, está desarrollándole además la parte de la motora fina. Correcto. Entonces, le dice la mamá, pero es que yo ya quiero más. Pues la mamá tiene razón, ella le dice, cálmese que después vamos a ir paso a paso. A la maestra se le están dando los ABC para que pueda tratar al niño. En el plan de clase que el Ministerio de Educación diseña, existe un acápite que dice, atención a la diferencia, pero que la diferencia no sea un elemento de discriminación en los niños. Nosotros vivimos con la diferencia, pero no tiene que ser un elemento discriminatorio. Eso queda claro en el Ministerio de Educación. Entonces, ahí se le está dando atención. ¿Qué falta? Claro, somos seres humanos.
tenemos que ir mejorando. Pero esa ruta la tenemos. La atención, por ejemplo, al déficit atencional, que es muy común. De la misma manera. De la misma manera, el maestro que presenta los niños, pues que tienen un poquito que su retención es mínima. Entonces nosotros diseñamos un sistema de evaluación que consiste que al niño lo vas a evaluar de acuerdo a las capacidades que él tiene. Eso es fundamental en evaluación. Y cuando nosotros hablamos de evaluar, nos estamos evaluando nos estamos diferenciando de la calificación. La calificación es un número. La evaluación tiene que ver con aspectos formativos del individuo. Tenemos que tomar en cuenta esa parte afectiva del niño. Entonces, de la misma manera estamos haciendo esfuerzos desde los colegios para atender también ese déficit que usted plantea. Ok, quiero agradecerle, profesor, maestro Ramos, que haya estado con nosotros en esta edición de Sumando Vigores. De la misma manera, agradecerle al público, ¿verdad?, por haber tenido tanta paciencia o la que va a tener luego. Que la sigan viendo, ¿verdad? Y que la puedan, que sirva de algo, pues, este encuentro. No soy especialista en educación, pues, así con eso, con un título, pero sí tengo experiencias educativas en los tres ámbitos, y eso me da un poquito de palabras, ¿verdad? Como dijo Moisés, soy tardo para hablar, y espero que Dios me haya dado el don para poderme expresar, ¿verdad? Yo le agradezco mucho por haberme invitado el día de hoy. No, al contrario, el agradecimiento nuestro. Agradecimiento nuestro. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted. Continuamos sumando vigores en Extra Plus.